¿En cuánto tiempo podría comenzar eso? Y no, específicamente no, porque tienen que hacer la licitación pública y tienen, en dos etapas van a hacer. Ajá. Para este año tiene, creo que alrededor de 80 millones de pesos y otro tanto para el año que viene. Ah, correcto. Bueno, y después sí sería bueno, la gente podría conectarse, digamos, cuando lógicamente tiene que terminar la obra, ¿no? No, por supuesto, la obra consiste en sí de llevar la red hasta el frente de cada domicilio de los ciudadanos, de los domicilios de Florencia. Correcto. Y de ahí, La red pasa por el frente de cada domicilio, no queda afuera ni un domicilio. Ese es lo que uno le propuso y bueno, y ese fue el proyecto que hicieron. ajá. Así que la red alcanza a toda la ciudad, digamos, ¿no? Totalmente a todos los barrios, no queda ni un barrio sin la red que parte frente al domicilio. Bien, lo que leía me llamó la atención también, han relevado, bueno, lógicamente la cantidad de domicilios y demás, y las industrias que están allí, ¿no? Bueno, están relevadas todas las industrias y como nosotros tenemos proyectado hacer un parque industrial, también ya irá la red para ese parque, para futuras industrias que se vayan a instalar en ese lugar. Claro. Bueno, así que es decir, toda la red de gas el Estado haría todo, digamos, ¿no? Totalmente, sí. La red que llegue hasta el frente del domicilio es por parte del Estado. Después la instalación domiciliaria corre por cuenta de cada propietario. Ajá. Bueno, verdaderamente una muy buena información, sin duda, ¿no? Particularmente para ustedes que viven allí, pero evidentemente, ¿no es cierto?, yo creo que para el norte en general, ¿no? Porque hace mucho se hizo... Mira, nosotros, como vos sabés, el norte está abandonado por los 12 años de gobierno socialista que no nos dieron ni una obra mínima a Florencia. Ese fue el castigo que tuvimos con el gobierno socialista. Y esta obra del gasoducto fue paralizado por Macri en el 2015, cuando asumió para empezar a gobernar en 2016. Y ahí se paralizó totalmente la obra. Y hoy tenemos un gobierno que está mirando las necesidades de cada localidad y arrancó por el norte extremo de la provincia para hacer esa instalación de la red domiciliaria. Ajá. Bueno, cuando menciona lo de los 12 años de gobierno provincial socialista, es decir, los tuvieron como castigados, ¿no? No le asignaron a Florencia ni una obra. No es que nos tuvieron como castigados, nos castigaron los 12 años. Está bien claro y que vengan a ver una obra que nos hayan dado en los 12 años. Uh-huh. Es decir, no nos dieron nunca. Lo que yo siempre le dije a los funcionarios y a todos, que ustedes vienen, nos acarician, nos abrazan, nos besan, pero la solución nunca aparece acá. Siempre con el compromiso de que sí, pero nunca apareció una obra. Claro, claro. ¿Y cómo está con el tema obras menores ahora? Y bueno, este gobierno, mirá lo que hizo Omar, está poniendo al día obras menores de 2017, 18, 19, que era el gobierno socialista, y 2020. Pusieron todo el día. A nosotros nos queda un 40% nomás de una obra del 2018. Ajá, ajá. Bueno, pero nos pusieron al día en un año lo atrasado de todos los años anteriores. Qué bárbaro, ¿no? La verdad que sorprende. Y nosotros, la única obra que podíamos hacer era obras menores, que correspondía por ley, tenía que hacer el proyecto, que te aprueben y te tenían que dar los fondos dentro del año y ejecutarlo dentro del año, pero nunca cumplieron eso.
Claro, claro, son dos que por ley sí o sí a municipios y comunas le corresponde, es decir, Por supuesto, esta era una ley que de Tato Campo que fue hecha allá en el año 2007, por ahí, para equiparar a todos los municipios y comunas de igual manera para no hacer discriminación. Pero también hicieron una discriminación porque no te daban los fondos, te daban a los 2 años con la devaluación, inflación, y vos tenías que hacer la obra tal cual estaba proyectada y con la certificación de los técnicos de la provincia, así que tenía que poner plata encima. Pero, alguna vez estuvimos ahí en Florencia, hablábamos de algunos puentes y demás ahí. Bueno, ¿cómo está eso, intendente? Bueno, los puentes están ahí proyectados todo y para hacer una licitación y arrancarlo con los puentes, los 2 puentes que faltan. El Chará y el 5. Porque mira, la historia de los puentes, en el 99 cayeron los puentes y después en el 2007 se empezó con Ovey a hacer el puente El Brillante de 60 metros. Y cuando asumió Wiener nos paralizó toda la obra, y después en el 2011 hicieron el compromiso de seguir la obra del puente El Brillante de 60 metros. Hicieron el compromiso con la asociación de ganaderos que eran del partido de ellos, que eran seguidores de ellos. Y entonces hicieron el compromiso pero ya no como el proyecto original de que sea de cemento. Se hizo de madera, se hizo con la jacena, con todas esas cosas. Y entonces se hizo un compromiso, Vialidad Provincial en ese momento, la Asociación de Ganaderos del Moni y la comuna, para terminar el puente, pero con un costo mínimo de madera. Se hizo un convenio todo, y cuando iniciamos para hacer el puente, le pido a Vialidad para que se acerque la parte técnica y maquinaria que iban a dar, me avisan, me dicen, mira, Pedro, Vialidad el gobierno no nos acepta porque Vialidad no puede hacer una obra en un camino comunal. Después de haber hecho el convenio, todo desistió y terminamos haciendo la comuna y la asociación de ganaderos. Esa fue la historia. Wiener nos paralizó y nos auditó todas las obras, no nos encontró nada. Bonfatti nos prometió y Liskin alcanzamos a firmar un convenio que nunca lo cumplió. Esa fue la historia de los 3 gobernadores socialistas. Bueno, ¿y cómo está la situación, aprovechando este contacto, cómo está la situación del COVID allí en esa ciudad? Bueno, en Florencia no tenemos, casos activos tenemos uno, que en estos días terminan, pero gracias a Dios no tenemos la virilización que hay en otras localidades, como todos los días, en todo el departamento. En total en Florencia hay 41 casos que produjo en todo la epidemia de la pandemia. Bueno, lo importante entonces lo convocábamos para hablar de la obra del gas. La verdad que nos pareció sumamente importante que esta información trascienda, obviamente más allá de que es bienvenida seguramente para su comunidad, pero pues yo particularmente pondero porque bueno, es un pueblo del norte de Santa Fe, vecinos nuestros, bueno, y ojalá que el resto de los pueblos de este norte también, no sé, en algún momento puedan tener esa obra, ¿no? Mira, yo creo que con este gobierno de Omar Perotti van a ir haciendo a todos los gobiernos justicialistas y no justicialistas. Las obras se van a ir haciendo todo. Por eso arrancó con la primera obra en Florencia y después lo que nos dijeron los técnicos van a ir subiendo para el sur las otras localidades.
Ujú, bien. Bueno, gracias por atendernos, ha sido muy amable, ¿eh? No, no, gracias a vos. Que siga bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, la palabra Rubén Cuey, que